días. Bueno, estamos comenzando una nueva semana de devocionales y bendecidos por el fin de semana que tuvimos. El viernes, el domingo, Dios ha sido bueno con nosotros, es bueno, Él es bueno, siempre es bueno. Y estos altares que estamos levantando, estos tiempos de búsqueda con Dios, no van a quedar sin provecho, jamás quedan sin provecho, porque Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es bueno y tiene buenas cosas para nosotros. Amén. Pero ahora vamos a meternos ya en el devocional del día de hoy. Vamos a orar por este tiempo con Dios y consagrar toda esta semana, como lo hacemos cada lunes, cada vez que empezamos una semana. Oramos juntos. Padre, yo te doy gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por el tiempo en tu presencia, pero también te pido que bendigas el día de hoy y esta semana que está por delante. Hoy te volvemos a necesitar. Hoy necesitamos tu bendición, tu ayuda, tu protección, tu guía. Hoy y toda esta semana la ponemos en tus manos para que tú nos estés bendiciendo. También te pido que estés proveyendo para el viaje a Olavarría, para que podamos ir por más, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Provee a cada familia, provee a cada hogar, a cada persona, para que podamos ir a buscar más de ti, porque ahí está nuestra bendición, está nuestro cambio. Señor, te doy gracias y te digo amén y amén. Bien. Vamos a compartir Jueces capítulo 6. Espero que estén leyendo la historia de Gedeón. Espero que estén leyendo el capítulo 6, 7 y 8. Léanlos entero. Miren la historia de Gedeón, porque ustedes van a sacar muchas más enseñanzas. Y estas historias, como la de Gedeón, quedaron registradas en la Biblia. Dios las dejó plasmadas aquí en la palabra, inspiradas por su espíritu, para que de ellas podamos aprender, sacar enseñanzas, para que en nuestra vida después podamos evitar lo malo y podamos poner por práctica lo bueno. Entonces es importante leer la Biblia, sacar nuestras propias enseñanzas y meditar en las cosas que estamos aprendiendo ahora, sobre todo con un ejemplo tan poderoso como es la vida de Gedeón. Pero bueno, ahora sí nos metemos en el versículo de hoy, Jueces capítulo 6, versículo 25. Jueces 6, 25 dice así: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y escuche esto, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta la imagen de acera que está junto a él. Dios le da una orden: derriba el altar de Jehová que tu padre tiene y corta la imagen de acera que está junto a él. En otras palabras, Dios lo manda a Gedeón a limpiar su propia casa, a limpiar su propia vida. En la casa de su padre había un altar a Baal y había una imagen de acera junto a él. ¿Qué significa o qué representa ese altar a Baal? Bueno, Baal era un dios falso, era una divinidad de los cananeos y de los fenicios, un dios mitológico. Baal era considerado para ellos el dios de la fertilidad, el dios del cielo, el dios que enviaba la lluvia, el dios que era amigo del sol. Por tanto, los israelitas le pedían a Baal por sus hijos, le pedían a Baal por sus cosechas, por su prosperidad. O sea, en aquel tiempo Israel tenía un corazón dividido. Baal era un ídolo y ellos de alguna manera le pedían a Dios, pero también le pedían a Baal. Confiaban en Dios, pero también confiaban en Baal. Baal, para nosotros hoy, representa toda idolatría, todo ídolo, todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿A qué me refiero con aquello que ocupa el lugar de Dios? Aquello que reconocemos como la fuente de nuestra bendición. Hay gente que dice: Dios a mí me bendice, pero al rato dice: si yo no trabajo, si yo no hago estas cosas, si yo no hago aquello, lo otro. Entonces, de una manera reconoce la bendición de Dios, pero también se atribuye a Él mismo la bendición. Entonces, no sabemos quién es el autor.
Tener ídolos delante de Dios es cuando las personas ocupan. A veces el ídolo puede ser una persona que ocupa el lugar de Dios, y cuando tenemos un problema, corremos a esa persona y nos da un consejo, nos dice qué hacer, y no importa si lo que nos está diciendo es contrario a la palabra de Dios, preferimos hacerle caso a la persona antes que a lo que Dios dice. Y eso es un ídolo, ocupa un lugar que Dios tendría que ocupar. Esto sucede cuando nosotros conservamos una medallita, la imagen de un santo, de una virgen, porque me la regaló fulano, sultano, Dios me la dio y la tengo ahí como imagen sagrada. No, porque Dios condena eso. Entonces yo tengo que entender esto, que ídolo es todo aquello que de alguna manera hace que yo lo obedezca, lo honre o confíe en eso más que en Dios o por sobre Dios. Entonces eso a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en la casa de Gedeón, en su familia, en su ambiente estaba ese altar, y a veces nos pasa a nosotros esto. Ahora, mi amigo, quiero aclararte, esto no quiere decir que no seamos agradecidos y no reconozcamos a aquellas personas que nos bendicen. Yo, por ejemplo, reconozco la bendición que el pastor nos trajo la semana pasada y lo que nos ha bendecido y que es un hombre de Dios, pero yo sé que al pastor lo usa el Espíritu Santo y él se deja usar para hacer ese instrumento de bendición. Y todo lo que viene por él viene porque Dios también lo envía. Entonces yo reconozco a la persona, pero también sé cuál es la fuente. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios nos dio capacidades para que las usemos, para que las desarrollemos, pero yo tengo que entender que es Dios el que debe manejar esas capacidades. Entonces, lo que Dios le está diciendo, hago esta salvedad, ¿no? Pero lo que Dios le está diciendo a Baal, saca todo aquello que ocupe mi lugar. Soy yo el que tengo que guiar tu vida, soy yo el que te voy a bendecir, soy yo el que te voy a guiar cómo usar las capacidades, las cosas que te doy. Soy yo el que voy a mover las personas indicadas. Entonces dice, saca los ídolos. Y lo segundo, saca las imágenes de Acera. Bueno, ¿qué era una imagen de Acera? Acera era considerada o adorada como la diosa del amor y de la guerra. Las imágenes de Acera o esa imagen de Acera eran palos que tenían imágenes de sexuales, como hoy fuera una revista pornográfica o una película pornográfica, no sé. La pornografía se establecía a través de eso, porque Acera estaba relacionada con el culto sexual, con aquellos sacrificios, por así decir, sexuales que hacían las sacerdotisas. O sea, Acera tiene que ver con la inmoralidad. Ya no hablamos de idolatría, hablamos de todo aquello que tiene que ver con lo oculto, lo inmoral, lo vergonzoso, con aquellas cosas en nuestras vidas impuras. Entonces Dios le está diciendo a Gedeón, quita los ídolos de tu vida y quita las impurezas de tu vida. Yo necesito que haya limpieza en tu vida. Y te voy a decir dos cosas claras. ¿Por qué? Porque Gedeón iba a enfrentar enemigos. Y la Biblia es clara en el libro de Josué. Dios le dice a Israel, hasta que no quites el anatema, la maldición del campamento, no podrás hacer frente a tus enemigos. Era necesario quitar la maldición, era necesario quitar los ídolos, era necesario quitar todo lo que era impuro. ¿Por qué? Porque iba a hacer frente a sus enemigos para ir por grandes conquistas, para ir por liberación, para ir por cambios. Y uno no puede ir a la guerra con idolatría, con impureza en su vida. Entonces debía limpiar su casa. Pero no solo eso, sino que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo quiero ver a Dios obrar en mis realidades, yo también tengo que limpiar mi vida. Tengo que empezar a permitirle al Espíritu Santo que cambie mis realidades, ir a orar para que Él cambie mi corazón, mi mente, mi manera de pensar, de concebir, de sentir las cosas. Necesitamos entender que santidad, mi amigo, necesitamos entender que una vida recta no es una cuestión de religiosos, no es una cuestión de gente que se encierra en un monasterio, es una cuestión de vida, es una cuestión de bendición. Tenemos que entender lo que dice la Biblia en cuanto a la santidad. La santidad conviene a tu casa, la santidad conviene a tu casa. Eso es, conviene, es conveniente, me bendice, me ayuda, y eso tiene que estar
en mi vida. Yo tengo que aprender ese principio. Por eso desde acá a veces uno va a la iglesia y un mensaje parecerá un poco duro. No es duro. Es con amor, es porque nosotros también queremos como Dios y nosotros también como ustedes necesitamos cambiar, necesitamos ir corrigiendo cosas, necesitamos ir limpiando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque también necesitamos a Dios para vencer a nuestros enemigos y para verlo obrar en nuestras realidades. Yo quiero animarte. Yo no sé cuál es tu vida, pero yo sé que siempre Dios tiene cosas que limpiar. Y quizás en este tiempo tengas identificado contra qué estás luchando. Bueno, tienes que levantarte, tienes que ir a Dios, tienes que rogarle a Él, pedirle que limpie tu vida, que cambie tu vida, porque es necesario para lo que Dios te quiere dar. Dios no lo mandó a Gedeón a limpiar su vida, su casa, después de la conquista. Lo mandó antes de ir por las conquistas, antes de ir por la libertad total, antes de ir por la bendición, antes de cambiar las realidades. Gedeón tuvo que empezar a cambiar su vida. Así que yo quiero animarte y animarme a que seamos de aquellos que estemos dispuestos a cambiar nosotros para que nuestras realidades también cambien. Vamos a orar juntos por esta palabra. Padre, yo te doy gracias y te pido que hoy, en estos días, si aún no nos hemos dado cuenta, si hay pecados que nos son ocultos, cosas que tenemos que corregir, yo te pido que nos ayudes a quitar de nuestra vida todo aquello que para nosotros ocupa un lugar que no corresponde, a poner las cosas en su lugar. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra vida de toda impureza, de pensamientos, de palabras impuras, de acciones, de actitudes impuras. Límpianos de todo eso, porque queremos, Señor, hacer frente a nuestros enemigos, porque queremos, Señor, verte a ti, verte obrar en nuestras realidades, en nuestra vida, en nuestra casa. Queremos verte, Señor. Ayúdanos a limpiar primero nuestras vidas, a sacar primero la viga de nuestro ojo para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros y para poder ver cambios en nuestras propias realidades. Yo te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente y nos estamos viendo mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Mi peor momento alcé mis ojos, me rescataste, me perdonaste. No hay mejor lugar que estar contigo, solo tú sabes lo que necesito. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Llévame más profundo en ti, toma más de mí. No me dejes ir.